Buenos días, vamos a empezar, bienvenidos con esta asamblea número 105 en nuestra congregación Reino de Dios Ministerios. En esta ocasión con un mensaje particular, con un tema abordado nuevamente desde una dimensión del Señor, desde un diseño de Dios distinto, o al menos que yo no había escuchado, que no había recibido, sino hasta en la semana que el Señor me hablaba, luego de que me entregó fundamento desde hace muchas semanas por adelantado. Lo he venido compartiendo por partes en esta serie que sabemos que, que el Señor ha querido manejarnos, ministrarnos, una nueva administración, así se llama la serie. Y en esta ocasión con un fundamento en un pasaje bíblico que se encuentra en Eclesiastés, en el capítulo 8, en los versículos 11 y hasta el 13, Eclesiastés 8, versículos 11 y hasta el 13, en donde la palabra de Dios dice: como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo, yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Versículo 13. Pero no le irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Palabra del Señor. Hace algunos años, todo el mundo se enteró de un hombre llamado Caryl Chessman. Este hombre criminal norteamericano había sido sentenciado a muerte en California, en Estados Unidos. Y este individuo recibió la sentencia de muerte. Sin embargo, utilizando muchos subterfugios legales, muchas instancias legales, obtuvo el aplazamiento de la ejecución muchas veces y extendió muchos años. 11 años y 10 meses duró esto. Finalmente, Caryl Chessman fue ejecutado en la cámara de gas de la famosa prisión de San Quintín, en Estados Unidos de América. Aunque repetidamente se aplazó la ejecución, al fin tuvo que pagar por sus crímenes. Pensando en aquel criminal, yo recordaba este pasaje bíblico que acabamos de compartir y también las palabras del escritor Robert Louis Stevenson, que dice: todos tendremos que sentarnos un día a un banquete de consecuencias. Hablando de las decisiones y de los actos que hemos hecho. Chessman se sentó en una cámara de gas y su platillo fue una cápsula de un gas mortal que se tomó y con el cual murió. Y es que, amados en Cristo, familia natural de la fe, y a todo buscador de amor, de verdad, de paz, de esperanza, a quienes en el nombre de Jesús les envío bendición. Y que es un gozo compartir este domingo 13 de agosto este mensaje que el Señor quiere ministrar. Dios nos va a hablar justamente al respecto de esto que tiene que ver con esta historia y con este fundamento bíblico en Eclesiastés 8, versículo 11 al 13, en donde el título de esta ministración esta mañana es Dios aplaza la ejecución. El título, repito, esta mañana es Dios aplaza la ejecución. Y sin más, vamos a entrar en un tiempo breve de oración para entregar esto que, créanme, va a sacudirnos de alguna manera al respecto de un diseño de Dios y que está contenido ese diseño en esa porción en Eclesiastés 8. Padre bendito, te damos gracias, Señor, clamando por ti, por tu bendición, Señor, por tu unción y por tu revelación, Padre, en este mensaje precioso que tienes para nosotros esta mañana de este domingo 13 del mes de agosto del año del Señor 2017. Queremos y clamamos, Padre mío, para que tú nos ministres, Señor, y para que tú nos hables, Señor, para que nos des revelación y entendimiento, Santo, Padre mío, de aquello que tú tienes, Padre, y que tú quieres entregarnos, Señor. Para que esto, Padre, germine, dé fruto, Señor. Agua viva, Padre bendito, en tu vida, Padre mío, y esa vida en nosotros, expandiendo, Padre, no solo estableciendo, pero expandiendo, Señor, tu reino y nuestro entendimiento y revelación, Padre, la tuya.
en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. En esta porción de la Escritura, que es fundamento de este mensaje en Eclesiastés 8, Salomón apunta sin ninguna duda a verdades, pero también advertencias que se ilustran a través de las Sagradas Escrituras. Y es que hay varias verdades que vamos a ver que son diseños de Dios. La primera verdad es: el pecado está siempre bajo sentencia. Si algo nos dice en todo tiempo la Biblia, es que todos debemos arrepentirnos, ya que tarde o temprano vamos a pagar el precio de nuestros pecados. Sea que se ejecute la sentencia rápidamente, temprano, o dilatadamente, que esta tarde mucho, no hay ninguna duda que la sentencia va a ser ejecutada. En algunos casos se ejecuta pronto. Hay algunos ejemplos en la palabra de Dios al respecto de ello. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la mujer de Lot fue castigada en el momento mismo de su desobediencia. Vamos a el libro de Génesis, en el capítulo 19 y en el versículo 26, donde la palabra de Dios dice con toda claridad: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Luego en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira murieron tan pronto pecaron. Vamos a el libro de Hechos y al capítulo 5, versículo 5, que dice la palabra de Dios: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Para ellos, tanto Lot, la esposa de Lot, quise decir, y Ananías y Zafira, la ejecución fue no solo horrible, sino también fue inmediata. Aunque en la mayoría de los casos bíblicos, como en la vida actual, Dios normalmente aplaza la ejecución de la sentencia. ¿Cuál es la más famosa sentencia que conocemos? La de Satanás, ¿no? Él ya está vencido. Nada más llevamos 2000 años tratando de ejecutar la sentencia, pero es otro tema que nos tiene reunidos a todos los cristianos del mundo este domingo, en diferentes reuniones, en las diferentes congregaciones de la Iglesia de Dios, de la Iglesia de Cristo, pero la realidad es que no hemos ejecutado la sentencia. Y por ello ya abro aquí una ventana. Cuando oigo a gente que dicen que en Cristo ya viene, yo digo, qué vergüenza, ojalá que no hemos hecho la gran comisión. Aunque si viene, gloria a Dios, porque es su promesa. Y si no, gloria a Dios, porque tenemos tiempo para verdaderamente hacer lo que no hemos hecho, la gran comisión. Porque no hemos ejecutado la sentencia a Satanás, mis amados. Por eso no viene Cristo todavía. Ahora, es real que en la mayoría de los casos bíblicos, como en la vida actual, como ya comentaba, Dios aplaza la ejecución de la sentencia contra el pecado. Vamos a ver, Acab, por ejemplo, es un caso especial. Sus años de pecado lo alcanzaron. Vamos a Primera de Reyes, en el capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 17 y hasta el 22, donde dice la palabra de Dios. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Palabra del Señor. Tenemos que recordar a Jezabel, la perversa reina esposa de Acab. Pensó que podía desafiar impunemente a Dios, a desafiar a las leyes y desafiar a los profetas. Sin embargo, llegó el día en que
tuvo que pagar Jezabel toda esa transgresión y ese pecado. Y es que todo el que lea la Biblia encontrará que Dios en todo tiempo advierte que el pecado está sentenciado y que tarde o temprano la sentencia se va a ejecutar. Amados en Cristo, el juicio de Dios nos advierte que el pecado está sentenciado y que tarde o temprano la sentencia se ejecutará. Y esta va a ocurrir sobre toda alma y todo pecado que la haya ejecutado. Cuando miremos a nuestro alrededor, tenemos que observar que no todos los crímenes son descubiertos, mucho menos castigados. Y aunque se juzgue, aunque se sentencie a un criminal, no siempre se le ejecuta de inmediato. A un criminal no siempre se le derroca pronto, por ejemplo al tirano o al dictador. No siempre se le descubre y castiga pronto, por ejemplo al comerciante o ladrón. No siempre llega un hombre a vivir tirado en la calle de borracho de la noche a la mañana, ¿verdad? No siempre sufre el hipócrita las consecuencias en una semana. En ocasiones tarda todo eso. En ocasiones vemos al pecador regodeándose con su pecado, con su robo, con la riqueza mal adquirida, con el abuso, con el chisme levantando y presumiéndose porque hizo que alguien tropezara. Pero el juicio de Dios llega. Piense, reflexiona. ¿Cuántos culpables nunca han sido descubiertos ni juzgados, al menos por el hombre? Y es que hasta hoy solo Dios y ellos saben de sus crímenes, pero Dios los conoce. Y Dios ya ha sentenciado la pena que deberán sufrir. ¿Cuántos son culpables de inmoralidades? Nadie los ha descubierto, no han sido juzgados. Sin embargo, Dios no ignora ese pecado, ya lo ha juzgado, ya lo ha sentenciado. En tanto, el individuo inmoral vive un engaño, vive una farsa, piensa que tiene victoria, piensa que se sale con la suya. Y comparto en la semana, apenas el martes de la semana que acaba de terminar, porque hoy estamos en el primer día de la semana, el domingo es el primer día de la semana para los cristianos y para la creación, si así lo quieren tomar. El martes de la semana que acaba de terminar, estuve en una reunión entre 12:30 y 14 horas, entre una 12:30 y 2 de la tarde. Y cuando llegué a mi oficina me encontré con que mi computadora no estaba, ¿no? Y al revisar los videos de toda la infraestructura de seguridad que tenemos, me percaté que fue una visita que se paseó por todas las oficinas durante 12, 15 minutos y engañó a la gente de donde me encuentro en la oficina y entró a mi oficina y se robó esa computadora. Y la verdad estaba sumamente enojado, pero sumamente enojado por la trascendencia y el trasfondo y el origen que yo veo completamente espiritual en el tema del robo de esta computadora. Esa persona salió corriendo, se llevó un equipo. No tiene ni idea de quién le robó, ¿verdad? Pero bueno. Le decía al Señor que no permitiera que mi corazón se quedara con raíz de amargura por esa situación. Pero también me levantaba en oración diciendo, Señor, dado que tiene información valiosa, información de reino, información personal, y que finalmente esa información tú la pusiste en manos de tu Hijo, no permitas que caiga en manos impías. Así que vuélvela como radiactiva, que no la puedan ni tocar ni abrir. Levanta juicio y sé justo también, las dos cosas. Ya sabemos que la justicia es para los hijos de Dios y el juicio es para Satanás. Y así que conocemos personas que quizá viviendo en ese engaño, en esa farsa, son culpables de mal manejo de fondos, por ejemplo, de dinero. Nadie los ha descubierto, no han sido juzgados. Y de esto estamos llenos, desafortunadamente, en muchas esferas de influencia, no solo en México, en muchos lugares del mundo, en el gobierno, en los negocios, en la educación, en los medios de comunicación. Aparentan ser ciudadanos decentes. Viven, sin embargo, dominados por el temor de ser descubiertos porque saben que han pecado, que han robado, que han abusado. Y cuando quizá se les descubre,
los amigos se sorprenden, la familia quizá pasa vergüenza. Escuché el caso de una mujer muy respetada por todos que ocupaba una prominente, muy importante posición en un banco, que era asistente congregante de una iglesia muy conocida, que participaba en asociaciones civiles, en organizaciones caritativas. Y un día se descubrió que había estafado al banco por muchos millones de pesos. Otro prominente, hombre de negocios, destacado en deberes cívicos, que confesó haber robado mucho dinero a sus empleadores. Mucho antes de que los tribunales civiles establecieran sentencia a estas dos personas, Dios ya los había sentenciado. Todo asesino, todo adúltero, todo mentiroso, todo ladrón, todo blasfemo, todo el que practica pecado, ya está sentenciado por Dios. Sea que las autoridades humanas lo descubran o no, Dios ya lo sentenció. Quizá alguno que hoy me escucha o que va a escuchar esta grabación de esta administración es culpable ya de un crimen que nadie ha descubierto, o de un adulterio que permanece secreto, o de un robo de dinero, de joyas, de propiedades, le ha robado a sus propios hermanos, a sus propios padres. Y aunque todavía no se nota, o habiéndose notado no saben que fue esa persona misma, tiene pecados inmundos y Dios ya lo vio y ya lo sentenció. Tengo que decirles que esa persona, con toda bondad, que aunque su familia jamás descubra su pecado, que jamás lo lleguen a saber sus amigos, que jamás sea denunciado a la policía, su pecado no es secreto. Dios lo ve y Dios lo juzga. Dios lo sentencia. Otra cosa es que se ejecute la sentencia, que es de lo que el Señor nos está hablando hoy. Dios conoce el corazón. Dios ha pronunciado ya la sentencia de castigo. Solo falta que se ejecute. No pensemos ni por un momento que si se aplaza esa sentencia, la ejecución de esa sentencia, es porque Dios lo ha olvidado. No lo ha hecho, nunca lo olvida. Llega el momento para todos los pecadores en que vamos a pagar por nuestros pecados. Claro, siempre y cuando no hayamos llegado a los pies de Cristo. Siempre hay que pagar si no hemos llegado a los pies de Cristo. Todo pecado cometido, si no se borra con la sangre de Cristo, debe de sufrir castigo. Además, el pasaje bíblico también nos recuerda, estoy hablando nuevamente de Eclesiastés 8, una segunda verdad. Dios en su misericordia aplaza a veces la ejecución de una sentencia sobre el pecado, deseando atraer al pecador y darle tiempo para que se arrepienta, ¿lo ves? Levanta el juicio sobre el pecado, sentencia ese pecado, pero no ejecuta la sentencia esperando y dando oportunidad a que el pecador se arrepienta y venga a los pies de Cristo. Dios nunca ha dicho que castigará el pecado tan pronto se cometa, porque imagínate qué hubiera sido de David si ese fuese el caso. La misericordia de Dios pospuso la ejecución y se nos dice que David al fin oró en Salmo 27:7, oh Jehová, ten misericordia de mí. ¿Qué hubiera sido de Pedro, por ejemplo, si Dios lo hubiera castigado en el instante de su negación? Lloró amargamente, se arrepintió. Vamos a el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 62, en donde dice la palabra de Dios. Lucas, capítulo 22, versículo 62, en donde dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Así sucede con nosotros, quizá. Dios misericordiosamente aplaza la ejecución de la sentencia. ¿Por qué lo hace? Espera que el pecador despierte a su condición y se arrepienta. ¿Y cómo procura Dios llamar y despertar al pecador? Claramente usa palabra, usa bendición, señales, usa al Espíritu Santo. La palabra de Dios es como espada de dos filos que corta nuestras pretensiones. Penetra capas de prejuicios, quita todo lo que hemos echado sobre nuestros pecados para ocultarlos
y revela tal cual somos en verdad. Nada queda oculto al escrutinio del corazón de Dios y del Espíritu Santo. Ahora, esa palabra también atrae poderosamente el corazón humano hacia Dios. Esa palabra nos entera del amor de Dios y la hermosura de Jesucristo. Dios puede alcanzarnos y lo ha hecho muchas veces, en muchas vidas, a través de su palabra, que transforma, que vivifica, que corta como espada de dos filos, dice la propia palabra de Dios. Sirve como espada, como red, como imán. La palabra de Dios alcanza el corazón del hombre. También Dios procura atraer al pecador por medio de sus providencias. ¿Acaso Dios no ha sido bueno contigo? Piensa en todos los que han orado por nosotros, o por ti, por mí, en el pasado, ahora, y lo seguirán haciendo, porque ven nuestra aflicción, porque ven nuestra carga, porque ven nuestra necesidad, o nosotros mismos haciéndolo por otros, que vemos sus cargas, su aflicción, su necesidad, aunque esa necesidad primero sea la de conocer al propio Jesús. Tenemos que recordar la gracia inmerecida de Dios durante las crisis de la vida, cuando hemos tenido urgente necesidad, cuando hemos tenido necesidad durante la enfermedad, o cuando hemos tenido algún accidente, o simple y sencillamente algo que llevarnos a la boca, algo que poner en la mesa para nuestros hijos. Hemos orado entonces, alguien ha orado quizá por nosotros, y Dios ha respondido en toda ocasión. Y no porque esté obligado a hacerlo. Pues la única oración que Dios ha prometido contestar a un pecador es la oración de arrepentimiento y confesión de pecado de la que nos ha venido hablando en las últimas semanas. Esa es la oración que Él promete contestar, la de arrepentimiento y confesión de pecado. Ahora, Dios escucha toda oración. Dios dispone gracia y bendición a aquellos que son conforme a su propósito. En su tiempo, y estando sus hijos y sus hijas con el corazón listo, Dios va a manifestar su gracia, su unción, su poder para operar lo sobrenatural a través nuestro. Porque somos instrumentos de eso, de gracia, de unción y de poder. Y en esa gracia que es infinita de Dios, ha contestado, y quizá deberíamos renunciar a las armas que tenemos como seres humanos en ocasiones en nuestra mente, o quizá en un corazón endurecido, y desistir de esa dureza. Abrir nuestro corazón a Dios. Hoy mismo estaba orando esta mañana, contristado y quebrantado, por situaciones que veo, pero también por muchas que no veo. Por situaciones que discierno, pero también por muchas que no discierno. Y le decía a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo es el tiempo, Señor? No quiero ser ni caer en aquello que nos hablaste recientemente de porque tengo contra ti que ya no me amaste como me amabas al principio, ¿no? Y también reconociendo que ciertamente en muchas ocasiones, y hablo por mí, paso por tiempos en donde simplemente al recordar otro tiempo con el Señor, ya no le amo como le amaba, o al menos no le manifiesto ese amor como acostumbraba a manifestárselo, ¿no? Y te recuerdo y te invito, Él no espera que estés trabajando en el ministerio para que le demuestres amor. Él quiere que se lo digas, como lo espera una esposa y lo espera un esposo. Por eso nos dice, tengo contra ti que ya no me amas como antes me amabas. Tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Apasionado, irreverente, desesperado. En su gracia infinita, Dios nos contesta. Amados en Cristo, recuerda también cómo Dios nos ha concedido que las nuevas del Evangelio nos lleguen. Somos resultado de eso. Somos resultado de la oración de alguien o de muchos. Somos resultado de la unción, de la gracia, del poder, de la misericordia de Dios. Todo sobrenatural. ¿No ha sido Él bueno al permitirnos escuchar tantos mensajes, tantos salmos, tantos himnos, tantos cantos? El llamarlo tantas veces a pasar al altar, al púlpito, a rendirnos. Multitudes, 50, no han tenido una sola oportunidad de escuchar un sermón y nosotros sí lo hemos tenido. Multitudes no han tenido oportunidad de asistir a un servicio y nosotros tenemos la oportunidad.
Multitudes no han tenido la oportunidad de escuchar un himno y nosotros solo tenemos que sintonizarlo y lo vamos a hacer. Multitudes nunca han tenido la oportunidad de recibir una invitación al púlpito y nosotros la tenemos. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios es bueno con nosotros y Dios va a seguir siendo bueno con nosotros. Escucha, no olvidemos que toda oportunidad implica responsabilidad, porque recibimos un regalo de Dios y al tener ese regalo de Dios nos hacemos responsables de lo que recibimos. Salvación y vida eterna. Dios nos va a pedir cuentas de cómo hemos respondido a todas sus misericordias. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, vamos a Lucas 12, y al versículo concretamente 48, Lucas 12, versículo 48, dice la palabra de Dios. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Palabra del Señor. ¿Cuánto has recibido tú de Dios? ¿Cuánto ha perdonado Dios? ¿Cuánto te ha entregado Dios? Porque toda bendición, toda misericordia de Dios nos atraen hacia Él o nos alejan de Él. Y de nosotros, de nuestra decisión, depende de lo que suceda, de que nos acerquemos o de que nos alejemos de Dios. Sin embargo, a pesar de tanta misericordia, muchos rehúsan abrir su corazón a Dios. Muchos rehúsan abrir su corazón a Jesús y rendirle su vida por completo. Muchos también endurecen el corazón y enmudecen el espíritu. Y el resultado es que en vez de acercarse a Dios, se alejan más y más de Él. Nuevamente, regresando a Eclesiastés 8, nos recuerda que hay una tercera verdad de aquel que menosprecia su amor. Es 1000 veces peor que desobedecer su ley si tú desprecias o menosprecias el amor de Dios. Quebrantar los mandamientos, maldecir, mentir, robar, destruir, ser inmoral, todo eso es pecar contra Dios. Rechazar al Hijo de Dios, despreciar la misericordia de Dios, repudiar su perdón, resistir a su Espíritu Santo, de lo cual nos ha venido hablando mucho en las últimas semanas y en nuestros estudios entre semana. Todo esto es pecar contra el amor de Dios. Y este es el pecado más grave el más grave que podamos siquiera imaginar. Ya Dios nos habló, que Cristo mismo decía que si pecamos contra el Espíritu Santo, eso no es perdonable. Alguno pensará que porque Dios no le castiga significa que Él es indiferente al pecado, que Dios es indiferente al pecado. Y ya vimos cómo desde el principio en esta administración Dios nos habla que en ocasiones no ejecuta sentencia porque nos está dando oportunidad de arrepentirnos del pecado. Así que no razonemos, porque no hay nada que razonar, porque a Dios no se le razona, solo se le cree. Amados en Cristo, debemos de discernir en el Espíritu Santo, no pensar con nuestra mente. Escucha, la paciencia de Dios no significa indiferencia. Repito, la paciencia de Dios no significa indiferencia. Quizá estás pensando que se debe a que Dios es demasiado bueno para castigar a alguien. Sin embargo, lo que sucede es que Dios lleva cuenta exacta de los pecados que has cometido en el pasado, que has cometido hoy o que vas a cometer en el futuro. Y aunque la sentencia contra esos pecados no se ha ejecutado, ya se ha dado esa sentencia y es inevitable. Solo que Dios está esperando actuar para darte la oportunidad de que te arrepientas de esos pecados y de que llegues a los pies de Cristo. Y si ya estás a los pies de Cristo, de que nuevamente vengas delante del Padre, delante del trono de la gracia junto con el Hijo, lleno del Espíritu Santo y le digas: Señor, he pecado contra ti, perdóname. Y sabemos que Él ya nos perdonó, pero nosotros debemos hacer este acto para estar siempre libres de pecado, limpios de corazón.
la peor mancha en tu expediente es la lista de ocasiones cuando has rechazado la misericordia de Dios. Quizá te has rehusado a humillarte. Quizá has despreciado su amor. Quizá has resistido al Espíritu Santo. Y es que, amado en Cristo, tenemos que reflexionar seria y profundamente, muy detenidamente en esto. Todos los pecados contra otros seres humanos son nada comparados contra el pecado de repudiar a la gracia de Dios y a su Hijo Jesucristo. Repito, todos los pecados contra otros seres humanos son nada comparados con el pecado de repudiar la gracia de Dios y a su Hijo Jesucristo. Dios nos dice que aunque peques 100 veces y vivas largos días, quizá a la vez número 101 llenará la causa en contra tuya y vaciará la ira de Dios sobre ti. Es decir, estás pecando y pecando y pecando y pecando y pecando, pero no te arrepientes y no llegas a los pies de Cristo. Y a lo mejor en la 1001, ¡pau! Ahí cae el juicio de Dios. Escucha, puedes rechazar 100 invitaciones al altar y pensar que porque parece que Dios no hace nada, te está saliendo con la tuya. No lo pienses ni por un minuto, tú que me escuchas. Y acá, quienes estamos acá que somos salvos, lleven este mensaje para que la gente lo escuche. No pienses ni por un minuto que Dios no está viendo. Él ya te juzgó incluso. Y solo está esperando y dándote tiempo para que te arrepientas. Así que este mensaje también es de salvación y vida eterna. Quizás sea en esa invitación 101, cuando Dios retira su espíritu de la puerta de tu corazón y su ira se deja sentir con todo su peso, con toda su gloria, y te sientes completamente desamparado ante la magnificencia y el poder de Dios. Porque te ha dado muchas oportunidades y tú no las has tomado para arrepentirte y llegar de rodillas a los pies de Dios. En la Biblia tenemos testimonio de ello. Por ejemplo, el rey Saúl era ungido de Jehová, pero un día comenzó a endurecer su corazón y pensar que por ser rey, la ley de Dios no se aplicaba a él. Dios le llamó la atención a Saúl y primero Saúl, tierno aún en su corazón, lloró y confesó: he pecado. Sin embargo, siguió endureciendo su corazón y pensó que porque Dios no lo castigaba, nunca lo haría. Y estaba completamente equivocado Saúl, porque Dios lo iba a castigar. Dios lleva una cuenta exacta de toda maldad. En 1 Samuel, capítulo 28, versículo 15, dijo el Señor: basta, este hombre ha despreciado mi misericordia por última vez. Entonces retiró su espíritu del corazón de Saúl, al punto de que el rey lo notó y exclamó: Dios se ha apartado de mí y no me responde más. Palabra de Dios. Era un ungido de Dios. Había sido escogido para ser el primer rey de Israel. La mano de Dios estaba sobre él, el Espíritu de Dios estaba en él. Y sin embargo, contristó al Espíritu hasta que el Señor dijo: basta. Este hombre ha despreciado mi misericordia por última vez. Amados en Cristo, Dios abandonó a su suerte a un hombre que él había escogido y ungido. Dios abandonó a su suerte a un hombre a quien había honrado tanto. Así lo había hecho con Saúl. Así que reflexionemos. ¿Qué nos hace pensar que con cualquiera de nosotros Dios hará una excepción? Si no escuchamos y recibimos de esa misericordia y regresamos a la obediencia previo arrepentimiento. Porque aunque seamos salvos, seguiremos pecando. ¿Acaso creemos que Dios nos va a dejar despreciar su misericordia? ¿Acaso creemos que Dios nos va a dejar endurecer nuestro corazón y resistir a su espíritu? ¿Acaso pensamos que Dios va a quedar sin castigarnos? Somos salvos, pero tenemos que arrepentirnos todos los días de los pecados cometidos. Dios no hace acepción de personas.
Ni en su misericordia hace acepción, pero tampoco en su ira hace acepción. Si pecamos contra Dios, sufrimos consecuencias. Podemos ser salvos o pensar que lo somos y estar contristando al Espíritu Santo o blasfemando, en cuyo caso difícilmente es que seamos salvos. Hay consecuencias de todo ello. Tarde o temprano sufrimos esas consecuencias. Tarde o temprano entramos en la ejecución del juicio de Dios. Pero hay buenas nuevas para nosotros. Aunque ya estemos sentenciados por todos los pecados, hay una manera de evitar ese castigo para todos. Y esa manera de evitar ese castigo es la cruz. Podemos venir al pie de la cruz de Cristo y allí confesar pecados. En esa cruz de Cristo podemos abandonar esos pecados, creer en Dios mediante Jesucristo y ser perdonados. Y lo digo porque sabemos que aunque hay muchos que se reúnen en congregaciones, muy probablemente se reúnen pensando que son salvos y aún no lo son, como ya nos habló unas semanas atrás cuando nos habló de la convicción, porque esa convicción solo la puede generar el Espíritu Santo. Y es en ese momento que Dios borra nuestros pecados, todos, con la sangre de Jesús. Y entonces vamos a poder levantarnos no solo como hombres, como mujeres, que hemos sido sentenciados a muerte, sino como criminales perdonados y puestos en libertad. Léase, se ejecutó la sentencia y la sentencia es perdón. Que tu sentencia sea perdón. Vamos a concluir esta mañana, amados en Cristo. Todavía podemos rechazar este amor, quizá menospreciar su misericordia, o resistir al Espíritu de Dios, o invitarte a reflexionar que quizá esta sea la vez número 101 en que le rechazamos por completo, o al menos en algún área de nuestro corazón. Quizá el Señor retirará entonces su Espíritu, así como lo hizo con Saúl, y ejecutará la sentencia sobre pecados. El juicio de Dios es fulminante, rápido como relámpago. El juicio aplazado no es juicio olvidado. Dios dice que al impío no le va a ir bien en esta vida. Dios nos dice que ni en la hora de la muerte, ni en el día del juicio, ni por toda la eternidad nos va a ir bien. Y que llegará el juicio de Dios. Amados en Cristo, Dios aplaza siempre la ejecución, aunque también siempre llega el momento de tomar nuestra decisión, sea para salvación y vida eterna, para servirle, para iniciar un ministerio, para iniciar nuestro llamado o para decirle que no. Y en el amor del Señor entonces es que te invito a orar y a ponerte en movimiento con respecto a aquello que el Señor nos ha hablado. Te invito verdaderamente a que reflexionemos en ello, a que lo hagamos, a que manifestemos en nuestro corazón la verdad de aquello que Él nos ha venido hablando. Y en el bendito nombre de Jesús entregarle esta mañana esta ministración. Padre mío, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Padre mío, que hemos recibido de tu palabra, de tu unción, de tu ministración, de tu gracia, Señor. Y que en el bendito nombre de Jesús, Señor, recibamos de ti, Padre, esta bendición preciosa y esta revelación, Padre, y que seamos, Padre mío, como olor fragante, Padre, como lámpara a tus pies, Señor mío y Dios mío, pero también, Padre, instrumentos de tu gracia, que no solo establece, pero que expande el reino, Padre mío. Llénanos, Señor, de tu luz y de tu verdad, y que sea, Padre mío, esa luz y esa verdad la que nos lleve, Padre, a tus pies, y la que nos permita, Padre, dar testimonio en todo tiempo, en todo momento, de aquello que tú tienes para nosotros y que es tu voluntad. Te lo pido, Padre mío, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción y no temeré lo que vendrá, eres mi salvación.
toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti yo correré. Y el gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Oh, Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Y siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo.